Hola, hola chicos, muy buenas tardes. ¿Cómo les va? Buenas tardes, dije. Hola, Buenas tardes, profe. hola, hola, ¿cómo les ha ido? ¿Qué tal? Buenas tardes, profe. Hola, ¿qué tal? Bien, bueno, para iniciar, informarles que esta clase va a ser grabada, justamente con miras a tenerla también en un espacio público donde se puedan los compañeros que por A o B circunstancia no puedan ingresar, se unan y con eso puedan ir revisando. Sí, hasta el momento estamos 17 personas conectadas. Tocaría ver cuántas llegamos. Vi que en el resto de asignaturas están asistiendo, me parece que las 25. Les hice una pregunta en días atrás. A mí me reportaron que eran 27 personas matriculadas, pero en nómina tengo 25. No sé si están incluidas las compañeras que están exoneradas de TICS, ¿saben eso? No, dicen, yo le envié el listado, pero faltaban algunas compañeras que cogieron la tercera ya matrícula, el tercer cupo. Ya, Ya, pero como ya le envié, ya no les pude agregar, así que por ellos faltaba. ya listo, listo, ya Buenas tardes, Lisa. luego Habla vemos. con Victoria. Hola, hola Fernanda, ¿qué tal? Bueno, ¿qué tal ha estado regresar a la virtualidad? Feo. ¿Tan bonito que estábamos viendo en la presencialidad o no? Sí, así o sea, uno, creo yo que se aprende más de la presencial. El virtual, no. Eh, a ver, yo soy ferviente y creyente de que la virtualidad nos puede dar algunas cosas. El asunto que dentro de la formación, eh, a menos de que tengas una muy buena experticia en la parte virtual, sí creo que todavía nos complica bastante. Pero bueno, hay que seguirle haciendo a la lucha y esperar que las cosas vayan para mejor. Recuerden que hoy ya estábamos en la fase de integración del novato, así que ya ni cómo. Esperemos ver que podamos hacer este tipo de encuentros lo antes posible, como para ir determinando algunas cosas posteriores y superiores. Sí, bien. Dentro de todo, igual agradecerles el hecho de que estén acá, estén presentes. Vamos a tratar de hacer las cosas lo más ameno posible y que podamos trabajar como tal dentro de esto. Y en caso de que no tengamos esa posibilidad, por lo menos ir buscando algunas situaciones adicionales. Sí, recuerden, eh, esto es un espacio también para debate. En caso de que ustedes consideren que algo de lo que se dice no están de acuerdo, es cuestión de irlo hablando e irlo diciendo el por qué no. Vamos a ir buscando la parte de fundamentos y bueno, nos ha tocado de esta manera y de esta manera vamos a seguir desarrollando y aprovechando. Sí, así que, cierto, adicionalmente a los tiempos que nos volvemos a ver, porque
El lunes, por esta cuestión del paro, me imagino, estuvieron muy pocas personas, no hicimos mayor cosa dentro de clase. Y de ahí eso de tener lunes y viernes está medio complicándonos en relación a justamente a la comunicación. Y más allá de la parte académica, la fase de comunicación se nos puede estar quedando, pero deberíamos buscar alternativas para que no nos afecte mucho, ¿sí? Recordemos que es importante, así se hayan ganado una tutora madrina, hay que seguir comunicándonos también por este lado. Entonces, bajo todas esas circunstancias, tratemos de mantenernos siempre en contacto. Recuerden que nosotros debemos establecer o vamos a establecer algunas líneas. Ya tenemos una línea específica, la que es de WhatsApp de comunicación. La otra va a ser justamente esta del aula virtual. Espero que no tengamos mayor tipo de inconvenientes, pero dentro de todo vamos a buscar la mejor forma de ir trabajando. ¿Sí? Bien. Entonces, dentro de nuestra parte ya de avance académico, necesitamos nosotros ir identificando algunos aspectos. Y estos aspectos necesito que al momento que ustedes deseen me lo vayan diciendo. Recuerden, yo no voy a tener visualización de ustedes. No, si alguien por ahí dice, profe, quiero intervenir, pero solamente por algún tipo de gesto, no lo voy a visualizar. Así que por favor vamos a trabajar en eso, ¿sí? Bien, me avisan si están viendo mi pantalla. Sí, ya, listo. Bien, vamos a ver qué es lo que nos tiene preparado hoy la tecnología de la información y la comunicación, o cuando nosotros hablamos de TIC o de TICs, tecnologías. Sí, dentro de todo este proceso. En primera instancia, la evolución de las TICs. Luego de eso vamos a ver la historia de la web y terminaríamos con la parte de componentes de un PC o de un computador. Primero, cuando nosotros nos referimos a TICs, que esto ya algo vimos, ¿a qué hacíamos referencia? Tecnologías de la información y comunicación. ¿Pero qué nomás? Informática. A la parte de informática, a todo lo que me permita, ¿qué? Todo lo que me permita, ¿qué? ¿Qué nomás? Recuerden hacia dónde iba la parte de informática. A la transmisión de la información de forma automática. ¿Sí? Entonces, cuando yo hable de TICs, también estoy enfocándome hacia allá. Y no precisamente a un aspecto en particular, sino a todo el amplio espectro que nosotros tenemos. Va a entrar la parte de software, va a entrar la parte de hardware, entrará la parte de usuarios. Todo ese tipo de cosas nosotros debemos empezar a enfocarlo. ¿Ya? Bien. Entonces, vamos a hablar en primera instancia acerca de la evolución. ¿Sí? Y nosotros comúnmente le tenemos a TICs como lo que me muestra esta imagen. ¿Qué nomás me muestra esta imagen? Las redes sociales. Redes sociales. Y en ocasiones nosotros nos vemos referenciados solamente por las redes sociales. Pero no es solamente eso. ¿Sí? Nosotros vamos a ir refiriéndonos a algunas cosas. En primera instancia, ¿por qué TIC? Porque viene del acrónimo de Tecnologías de la Información y la Comunicación. ¿Sí? ¿O por qué TICs? Por tecnologías. ¿Ya? La T, la I, la C. Si está en inglés, van a tener ICT como una forma
de acrónimo, ¿sí? Y en esto hablamos en primera instancia de la informática como ciencia. Recuerden que la ciencia está enfocada a todo lo que es la parte de descubrimiento, de innovación, de desarrollo, está dado por la parte de investigación. Y al ser una ciencia esto no para, va a continuar y va a continuar. A diferencia de lo que era la computación se centra simplemente en el manejo del computador. La informática se refiere a todo el gran estudio de la transmisión de información de forma automática, ¿sí? O la automatización de la información, ¿ya? Y podremos tener hitos que nos pueden, o podríamos hablar de que no están tan enmarcadas a la parte digital de las TICs, pero que sí es importante, como por ejemplo la telefonía. Si nosotros nos vamos a finales casi del año 1800 y empezamos a comunicación remota o comunicación entre dos partes desde algunas distancias algo lejanas. Más o menos por los años de 1960, en la década de los 60, empiezan a lanzar el primer cable submarino entre lo que era Estados Unidos y Europa. Entonces, todo eso conlleva a una evolución como tal. Y hablamos que en la actualidad nosotros estamos en una era de la comunicación. El problema nuestro en la actualidad, dentro de lo que es la evolución como tal, es la cantidad de información que se genera por tantos medios, ¿sí? Y lo difícil que se nos hace procesar esa información. Entonces, básicamente por ahí viene un problema serio dentro de lo que es la parte de la evolución de los TICs. No tanto por la evolución como tal, sino por la cantidad de información que se genera y cómo nosotros la estamos procesando, ¿sí? Y para ejemplos tenemos muchos. Y el ejemplo más actual que tenemos, ¿cuál será? Chicas, chicos. La computadora. No, a ver. Un ejemplo de comunicación en la actualidad. Como que nosotros... Internet. No, algo actual, algo concreto actual. El WhatsApp. Las noticias. Cercano, cercano. Yo no le tomo tanto como noticias en son de algún tipo de programa o algo televisivo. Sí. Sino que qué evento estamos nosotros teniendo. El paro. Ya. Y del paro, ¿qué nomás han recibido ustedes como información? Que las vías están cerradas, que no hay paso. Ya. ¿Y qué más han dicho? ¿Qué más han escuchado? Que en la Tacunga la gente es muy fuerte. Ya. ¿Y qué más hemos escuchado? ¿Qué tal? Hoy quieren. Que las comunidades indígenas se tomaron la gobernación. Ya. ¿Qué más hemos escuchado? ¿Qué más hemos visto? ¿Qué más hemos leído? Y quieren sacar al presidente Guillermo Lazo de presidencia. Ya. ¿Qué más hemos leído? ¿O qué más hemos escuchado? ¿Qué más hemos visto? Que todas las calles tal vez están cerradas y no hay. La contaminación tal vez por la quema de llantas. Ya. Si ustedes se recuerdan para algo que nos pasó a nosotros el día miércoles, el miércoles fue el martes creo que fue, que ya nos dijeron que los señores transportistas también se plegaron al paro y ya no había buses. Ya, la parte real no había buses, pero todavía no se plegaban al paro, es más, todavía ni creo que se pliegan bien al paro, sino que justamente la cantidad de información que se genera va distorsionando en algunos casos, en otros casos va confirmando lo que quieren comunicar de forma real. En ocasiones podemos tener múltiples verdades, pero en realidad es una sola. Sí, todo va enfocado a quien lo quiere ver y de la forma como lo quiere ver. Entonces,
esto de la evolución de las TICs a nosotros nos debe dar como una parte importante del desarrollo el hecho de que necesitamos obligatoriamente tener una muy buena forma de identificar cómo se van dando las cosas. Sí, si ya hablamos de casos por ahí muy complejos o casos que han pasado, cuestiones así, podríamos analizar las veces que algún tipo de artista o le matan entre comillas o fallece entre comillas porque ya todo el mundo se empieza a adueñar de esa información y después de unas 2 horas, 3 horas sale el artista a decir que no, que todavía le tienen muy vivo. Sí, o cuando por ahí se da algún tipo de problema a nivel de farándula, ya el uno saca una información, el otro saca otra información y todo esto se convierte en un caos informativo, porque tenemos demasiada información dentro de toda la parte que queremos comunicar. Entonces son cosas así las que necesitamos nosotros también identificar. Y es por eso que de las cosas importantes que yo les digo a mis estudiantes cuando recién entran a la parte de educación superior, no crean todo lo que nos dicen. Nosotros debemos empezar a corroborar esa información, a validarla o por último a rectificarla. ¿Sí? Pero antes de hacer eso, no deberíamos hablarla. ¿Sí? Son cuestiones que hay que considerar. ¿Ya? Bien, ¿qué más se puede hablar? Por si acaso, esto les voy a dejar a ustedes. No vamos a tener el tiempo aquí en estos momentos, pero en clase sí lo hubiéramos tenido. Voy a darles 2 artículos para que lean en relación a cosas que pueden ir pasando y cosas que nosotros le enfocamos dentro de una evolución. ¿Sí? Ya. Ahora, dentro de la evolución también nosotros hablamos acerca de la historia de la web. ¿Sí? Y si yo les digo que qué es lo que ustedes ven aquí, posiblemente no vamos a determinar nada. No sé si ustedes ahí me pueden descifrar algo dentro de esa imagen o no. Chicas, chicos. No, nada. Nada. No, ¿Qué es lo que se les complica? el inglés. Por ahí viene el punto número 1. Y es por eso que yo siempre les digo a mis estudiantes también, aprovechen el inglés. ¿Por qué? Porque existen algunas cosas que deben irse informando en un idioma diferente al nuestro. Ya, por si acaso, este es el documento original de marzo de 1989 que nos dice que la administración o el manejo de la información es un propósito. ¿Sí? Y nos habla acerca de qué? Del CERN. ¿Saben lo que es el CERN? No. Ya vamos a ver qué es el CERN. Sí. Para hablar de la historia de la web, nosotros debemos remontarnos primero al 12 de marzo de 1989, que justamente el CERN, ¿sí? Que es un centro europeo, ¿ya? Que estudia la parte nuclear. Ya luego les explico acerca de algunos proyectos, eventos que se tienen. Nos dice que el 12 de marzo de 1989 se genera o se crea la primera página web. Y se genera justamente de este CERN. ¿Ya? Pero eso no significa, sí, por si acaso, ahí está, el Centro Europeo de Física Nuclear. ¿Ya? Esto no significa que esta página ya haya estado visible. ¿Sí? Y nos habla justamente de su primer artículo del que les mostraba hace un momento. Es un artículo científico que nos dice la gestión de la información, una propuesta. Ahora, les explico un poco acerca de este CERN. Sí, cuando se habla de física nuclear,
se entiende que es lo que nosotros tenemos a nivel de todo nuestro espacio, que se dio justamente por explosiones nucleares y que ha ido funcionando de esa manera a nivel del espacio como tal. Y por eso el CERN en años anteriores generó un proyecto, o bueno, dentro de su proyecto encontró algo que se le conoce como el bosón de Higgs, o si no, también se le conoce como la partícula de Dios, que hasta el momento es considerada la partícula más diminuta y que justamente de ahí nace todo lo que nosotros tenemos a nivel del universo, no solamente a nivel de la Tierra, sino a nivel del universo. Entonces está enfocado este centro en ir investigando orígenes del universo en relación a la parte de este tipo de experimentos, ¿ya? Y ya lleva muchos años, como ustedes verán, esto de aquí es solamente en relación a una propuesta que ellos están haciendo. El 20 de diciembre de 1990, esta página web que ellos lo desarrollan, recién le empiezan a hacer partícipe a muchas personas para que en agosto de 1991 se publique. Y en pocas palabras, esto es lo que nosotros tendríamos como primera instancia de un sitio web público, de un sitio web donde que todo el mundo pueda ingresar y pueda revisar. Antes de eso ya existía el internet, pero se le entendía desde otro punto de vista, se le entendía más desde un aspecto militar, y por ese motivo no se ejecutaba esta parte de la web. ¿Sí? Cuando yo hablo de la web, estoy hablando de un servicio sobre internet. Yo puedo tener múltiples servicios, pero esa parte yo quisiera hablarla ya dentro de la parte presencial. Así que por favor, Samantha, te voy a pedir que vayas escribiendo esto como un primer apunte. Cuando regresemos a la parte presencial, que no sé cuándo sea, sí, lo primero que me digas es, profe, usted quedó en explicarnos acerca de los servicios de internet. Entonces ahí podríamos ir hablando de mejor manera y posiblemente un poco más gráfico para tratar de entender lo que son los servicios de internet. ¿Sí, Samantha? Sí, con gusto. Listo, gracias. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos como una historia muy rápida, muy breve de lo que ha sido la parte de la web en su primera propuesta. ¿Ya? ¿Qué es lo que vemos en este gráfico? ¿Quién me ayuda? La evolución. Vemos una evolución, pero aquí nos referimos específicamente a la evolución de la web. Sí, que empezamos con HTML, fue a PHP, después... Sí, dime. Me dice la Paola Morocho que no le permite entrar a clases. Yo permití a todos los que les había visto hasta antes de cruzarme acá. Así me manden el mensaje diciendo que no le permite. Ya, en estos momentos, pero recuerden la hora de ingreso, ¿sí? Bien, entonces, tenemos HTML, PHP, tenemos la parte de Flash y FlashScript, JavaScript y ahora estamos con HTML5. Entonces, esto me da una evolución también. Claro que la forma como aparece parecería que es una evolución del ser humano. No va tanto así, pero es para hacer una referencia en relación a lo que nosotros tenemos. ¿Sí? Y en primera instancia nosotros hablamos del HTML. ¿Sí? Y que no es nada más que un lenguaje de marcado de hipertexto. Y por eso las primeras páginas web solo eran tipo texto, solo eran textuales, solo eran páginas que nos daban información, y en algunos casos, cuando por ahí se tenía un poco más de recursos, se le incluía una foto o una imagen. Y cuando empezó a avanzar un poco, se le podía incluir de pronto unos hiperenlaces, ¿sí? O enlaces como tal. Pero la idea principal eran solo textos. En la actualidad ya vemos que tenemos un sinnúmero de cosas dentro de esto. ¿Sí?
Y podríamos hablar que desde 1980 a 1991 se desarrolla el www, que es el servicio más utilizado sobre el Internet. ¿Sí? Comúnmente nosotros creemos que eso es el Internet, pero como les había dicho, vamos a hablar luego acerca de los servicios como tal. Pero este es uno de los servicios principales. Por eso es que todos nuestros sitios web, o la mayor parte de nuestros sitios web cuando ingresamos, son sitios que los ingresamos desde el www. Tal vez alguna inquietud hasta esta partecita. Doctor, una inquietud. ¿Ese www inventó alguien o por qué hicieron ese nombre? ¿Perdón? ¿Ese www es inventado por alguien o por qué? O sea, ¿de dónde salió ese www? Ya. A ver, les explico esta parte de manera muy rápida. Primero, este www tiene un significado. La primera W significa world, de mundo, ¿sí? La segunda significa wide. ¿Qué significa wide en español? Chicas, Guay, ¿por qué? no. ¿Por qué? Es W-I-D-E. Estoy con... ¿Sí? El por qué tiene otra forma de escritura. Significa extenso, ¿ya? Y web significa telaraña. Por eso, hace muchos años atrás, tal vez ustedes en algunos casos ni nacían, se le conocía como la telaraña mundial de telecomunicaciones. Y por eso es que el Internet también se le conoce como una red de redes. Eh, Toda esa parte, por favor, les voy a explicar cuando estemos allá. Pero, básicamente, esto de acá se convierte en un estándar para identificar que nosotros vamos a utilizar el servicio de la web. Sí, o el servicio www, que es World Wide Web. ¿Ya? Y justamente esa identificación nosotros la vamos dando o se las van generando a nivel de protocolos y estándares. ¿Sí? ¿Qué es un estándar? Son reglas. Son reglas o Es normas. como Pero, algo habitual. claro, ya, reglas o normas, pero que no nos sirven solo para un espacio, sino para una gran cantidad de espacios. ¿Por qué? Así como las normas APA. Si yo lo escribo en inglés o en español, eso es indistinto. Debo cumplir lo que ahí me dice. Y si le escribo en alemán o en chino, es indistinto. Debo cumplir lo que ahí me dice. Y con eso yo entiendo de que esas normas me van entregando un estándar que nadie puede salirse del mismo, porque caso contrario se pierde esto. Sí. Estándares como cuáles? Los tamaños de los neumáticos. Hay numeraciones, hay letras que van significando algo y eso lo tiene el neumático de la marca A, de la marca B, de la marca C, porque todos manejan lo mismo. No importa si están en Ecuador o están en España, si están en México o están en Rusia. Todo depende del estándar que estén aplicando. Si yo quiero comunicarme o yo quiero revisar un sitio web en China, no es problema. ¿Por qué? Porque el estándar sigue siendo el www. Que yo no entienda qué es lo que dice en chino, puede ser, pero al final de cuentas yo puedo visualizarlo. Entonces, esto de acá se genera como un estándar como tal. ¿Sí? Y ya cuando los estándares están implementados, ya es muy difícil que por ahí se mueva algunas otras cosas. Entonces, en 1992 a 1995, cierto, me olvidaba. En el primer
hito del www tenemos que se publica la primera página web. Sí, desde 1980 hasta 1991 encontramos esto, la publicación de la primera página web. Desde 1992 a 1995 tenemos un crecimiento del www. ¿Por qué? Porque ya hay muchas organizaciones con algo de recurso económico, sustento, formación, que les permite el acceder. Por si acaso, acá en nuestro país aproximadamente en el año 97 está ingresando recién los primeros servicios de internet como una forma de alquiler. Entonces, antiguamente, antes de que tengamos lo que tenemos hoy, la tecnología en nuestro país llegaba con unos 6 meses de retraso, tal vez con un poco más de tiempo. Por ese motivo, si acá estamos hablando del crecimiento del Internet, para nosotros todavía ese crecimiento ni siquiera era el que llegue. ¿Ya? De 1996 a 1998 empieza la comercialización del www. Mucha gente empieza ya a utilizar páginas web o ya personas naturales pueden empezar a trabajar a nivel de páginas web. Y de estos hay algunos casos, tal vez en algunos suena más a leyenda, pero en otros casos es a mucha verdad. Revisarán quién, y este caso es documentado, ¿no? Eh, Hay una persona que reservó el sitio o la dirección www.pizza.com y luego de eso pregunten en cuánto vendió. Sí, ya empieza dentro de estos años, pero esto lo tenemos como hitos a nivel de países desarrollados. Para nosotros esta comercialización empezó un poquito luego, ¿ya? Y desde 1999 al 2001 empieza el .com. ¿Por qué se le conoce así? Porque nosotros en un inicio hablábamos de la comercialización y se hablaban de 6 tipos de dominio específicamente. A ver, revisemos si son 6 o 7. ¿Sí? Primero el .com, segundo el .mil, que era para cuestiones militares, el .com comerciales, el .edu, educativo, el .gov, gov, de government, para instituciones gubernamentales, el .org para organizaciones no gubernamentales, el .fin para la parte de finanzas. No creo que se me queda ninguno más por ahí, no recuerdo. Sí, pero entre 1999 y el 2001 el .com empieza a arrasar, es decir, mucha gente, ya no solamente organizaciones comerciales, empieza a buscar su sitio web a nivel de ir teniendo estos requerimientos. Y aquí en el país también ya empezamos en algo a la parte del desarrollo de lo que es el internet y la forma de irlo utilizando como tal. ¿Sí? Y actualmente se le conoce como omnipresente, es decir, que está en todo lado por más que no lo podamos ver. ¿Ya? ¿Y por qué motivo se lo llama así? Porque en la actualidad nosotros podemos ir caminando y ya nos va llegando un mensaje y en algunos casos tenemos mensajes automáticos de respuesta. En algunos otros casos empezamos a desarrollar algo y vamos teniendo cuestiones importantes dentro de este proceso, como formas de ir contestando por internet, ¿sí? En muchas de las ocasiones es más fácil hacer una llamada por un servicio de internet, por ejemplo el WhatsApp, y hago una llamada por ahí. Entonces el internet yo ya lo encuentro en todos lados. Tal vez no tengo un plan de datos, pero voy a un parque y ya me conecto. Entonces de esa manera ha venido evolucionando la parte de internet y viene evolucionando los servicios que presta. Anteriormente necesitaba un computador para ingresar al Facebook. En la actualidad ya lo puedo hacer desde el computador, desde mi tablet, desde el teléfono, desde cualquier otro tipo de dispositivo.
Anteriormente necesitaba el teléfono para contestar algo, hoy día puedo hacerlo a nivel de manos libres, puedo hacerlo a nivel desde un reloj o algún otro tipo de dispositivo que me dé ese tipo de, de estructura. Sí, entonces yo puedo hablar de esa omnipresencia en la actualidad. Y si vamos un poco más allá, vemos que hay ya dispositivos en la casa, dispositivos domésticos que van enfocados hacia una domótica, un trabajo automático y manejo desde forma remota a nivel de casas inteligentes. Puedo encender luces desde otro espacio, puedo abrir puertas, puedo cerrar puertas, puedo activar alarmas, desactivar alarmas y puedo ir haciendo un poco de cosas dentro de todo el proceso. ¿Sí? No sé si hay ya preguntas. Chicos, está entendida esta parte. Listo. Bien. Tienen acá mis datos, cosas que ya ustedes ya lo manejan. Sí. ¿Qué es lo que vamos a hacer en estos momentos? Yo voy a enviarles al grupo este archivo, ¿sí? Justamente para darnos el tiempo de lectura necesario. Entraríamos con parte de eso el día lunes de clases, porque son 2 artículos que deben leer, pero antes de eso tenemos un tiempito de receso. Es decir, más o menos de aquí vamos a tener hasta las 16:30 de receso. Por favor, tómense en ese tiempo para que puedan estirarse un poco, para que puedan refrescarse un poco, respiren un poco, salgan de este entorno digital. Sí, y yo aproximadamente a las 16 horas con 30 minutos les envío el documento, les envío por WhatsApp el documento en PDF para que se descarguen los 2 archivos que se encuentran ahí. Léanlos, vayan sacando palabras que no conocen, vamos a trabajar en glosario de términos, ¿sí? Vamos a trabajar en cuestión de lectura comprensiva, es decir, de esta lectura nos deben salir 2 productos. La primera, que va a ser un tipo ensayo, que todavía no les digo que lo hagan, en relación a lo que van leyendo. Y la segunda, que tiene que ver con la parte del glosario. ¿Sí? ¿Sí está entendido cómo vamos a trabajar en esta parte? Sí, profe. Listo. Entonces, de aquí yo ya voy a finalizar la grabación. A las 16:30 aproximadamente les envío el documento y con eso creo que estamos listos para continuar con el trabajo. El día lunes entramos con la reflexión de los documentos y que me vayan explicando de lo que se trata. ¿Sí? Listo. Gracias chicos, ha sido un gusto. Nos estamos viendo de aquí el día lunes. Sí, les agradezco. Pasen bien. Cuídense mucho y excelente fin de semana. Chao. Chao, chao. Chao, chao. Pasen bien.